Los primeros 100 días del segundo mandato de Nayib Bukele en El Salvador han sido una mezcla de éxitos, polémicas y desafíos tanto a nivel nacional como internacional. Durante este tiempo, Bukele ha consolidado su poder, pero también ha enfrentado numerosas críticas en relación con la transparencia de su gobierno, los derechos humanos, la situación económica y su manejo de las relaciones internacionales. En este extenso análisis, desglosaremos los aspectos más relevantes de este periodo, evaluando cómo estos factores podrían influir en el resto de su mandato. 1. El desgaste del partido Nuevas Ideas, ¿el primer gran obstáculo? El desgaste de Nuevas Ideas, el partido oficialista de Bukele, ha sido uno de los temas más importantes en este inicio de mandato. Aunque sigue controlando 57 de los 60 escaños del Congreso, lo que le otorga un poder casi absoluto, la falta de transparencia en la administración del presupuesto legislativo ha generado numerosas críticas. Según Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, esta ha sido la primera crisis importante de imagen para el partido. Todo comenzó cuando un grupo de hackers filtró la base de datos del Congreso, revelando información sensible sobre los salarios y los empleados de Nuevas Ideas. Aunque algunos legisladores intentaron frenar la ola de críticas publicando los nombres de sus colaboradores y sus remuneraciones, el daño ya estaba hecho. Para calmar los ánimos, Bukele anunció que el presupuesto de cada diputado se reduciría de $14.500 mensuales a $11.000, pero esto no detuvo las críticas en redes sociales y medios de comunicación. La gestión de esta crisis podría ser un punto de inflexión para Nuevas Ideas. Aunque Bukele sigue siendo popular entre la población, la credibilidad del partido ha comenzado a mostrar fisuras. Si el desgaste continúa, podría afectar no solo la percepción del gobierno a nivel interno, sino también la estabilidad política de Bukele, ya que Nuevas Ideas es su pilar para mantener el control institucional del país. 2. El régimen de excepción, éxito o abuso. El régimen de excepción ha sido la herramienta clave de Bukele en su lucha contra el crimen, en particular contra las pandillas que durante años han sembrado el terror en El Salvador. Desde que se implementó este régimen en marzo de 2022, ha sido renovado 30 veces, y ha permitido la detención de más de 81.900 personas vinculadas, directa o indirectamente, con actividades criminales. Esta política ha sido presentada como un éxito en la reducción de los homicidios, lo que ha aumentado la popularidad de Bukele. Sin embargo, el régimen de excepción ha sido severamente criticado por organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades, se han documentado más de 6.400 casos de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones temporales. Además, se ha reportado la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, la mayoría de las cuales mostraban signos de violencia. A pesar de las críticas, Bukele ha defendido esta política, argumentando que los resultados tangibles en la reducción del crimen justifican estas medidas excepcionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha instado al gobierno a poner fin al régimen y a restablecer las garantías constitucionales que han sido suspendidas, como el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de habeas corpus. No obstante, Bukele ha desestimado estas recomendaciones, sugiriendo que los informes de la comisión están financiados por entidades extranjeras que buscan desestabilizar su gobierno. Este conflicto entre la seguridad y los derechos humanos plantea un dilema fundamental para el gobierno de Bukele. Si bien la población sigue apoyando el régimen de excepción por los resultados en materia de seguridad, el presidente se enfrenta a un creciente escrutinio internacional que podría afectar sus relaciones con otros países y con organismos multilaterales. 3. Economía, promesas de crecimiento y desafíos persistentes. El terreno económico ha sido otro campo de batalla para Bukele en estos primeros 100 días. Al asumir su segundo mandato, prometió sanar la economía del país, que ha enfrentado grandes desafíos, especialmente debido a la pandemia y a la crisis económica mundial. Entre las principales medidas implementadas se encuentra la creación de agromercados, destinados a vender alimentos a precios más bajos para combatir la inflación. Además, el gobierno transfirió la administración de los dos principales puertos del país a la empresa turca Gilport, en un acuerdo que implica una inversión de $1.600 millones. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la economía salvadoreña sigue enfrentando retos importantes.
La inflación ha alcanzado su nivel más alto desde diciembre, con un aumento del 1,78%, mientras que el costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado en un 3,18% desde enero. Esto ha afectado de manera significativa a los sectores más vulnerables de la población, que han visto cómo sus ingresos no alcanzan para cubrir los productos básicos. Por otro lado, la transferencia de los puertos a una empresa extranjera ha sido objeto de debate. Algunos críticos consideran que este tipo de acuerdos ponen en peligro la soberanía económica de El Salvador, ya que una gran parte de las ganancias de estas operaciones se destinarán al extranjero. Aunque Bukele ha defendido esta medida como una forma de atraer inversión extranjera y mejorar la infraestructura del país, la efectividad de estas políticas solo podrá evaluarse en el largo plazo. 4. La relación con Estados Unidos, las acusaciones de Donald Trump. En el plano internacional, uno de los episodios más sorprendentes de estos primeros 100 días fue el ataque verbal de Donald Trump contra Bukele. El expresidente estadounidense afirmó que la reducción de homicidios en El Salvador no se debía a una política de seguridad efectiva, sino al envío de pandilleros a Estados Unidos. Estas declaraciones sorprendieron a muchos, especialmente porque Trump y Bukele habían mantenido una relación relativamente cercana en el pasado. Lo más notable de este incidente fue la falta de respuesta por parte de Bukele, quien generalmente es muy activo en redes sociales para defender su gobierno. La ausencia de una reacción inmediata ha generado especulaciones sobre el estado actual de las relaciones entre Bukele y Trump, y sobre cómo este conflicto podría influir en las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos, especialmente si Trump logra regresar a la presidencia en 2024. 5. Derechos humanos y libertades civiles en juego. Uno de los temas más recurrentes en estos primeros 100 días ha sido la crítica por el deterioro de los derechos humanos en El Salvador. Además de las denuncias relacionadas con el régimen de excepción, las organizaciones internacionales han señalado que el gobierno de Bukele ha restringido las libertades civiles, en particular la libertad de prensa y la libertad de expresión. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que el gobierno ha cerrado medios de comunicación críticos y ha perseguido judicialmente a activistas y opositores políticos. A pesar de estas denuncias, Bukele ha defendido sus acciones argumentando que son necesarias para combatir el crimen organizado y mantener el orden. Sin embargo, el deterioro de las libertades civiles sigue siendo un tema preocupante, y la presión internacional sobre el gobierno podría aumentar en los próximos meses si no se toman medidas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Conclusión, retos y perspectivas para el futuro. En estos primeros 100 días del segundo mandato de Nayib Bukele, el presidente ha consolidado su control sobre las instituciones y ha logrado avances significativos en materia de seguridad. Sin embargo, también ha enfrentado crecientes críticas tanto a nivel nacional como internacional por su manejo de la transparencia, los derechos humanos y la economía. El éxito de Bukele en los próximos meses dependerá de su capacidad para mantener el apoyo de la población mientras responde a las presiones internacionales y aborda los desafíos económicos que enfrenta el país. La popularidad interna de Bukele sigue siendo fuerte, pero la erosión de la imagen de su partido, el desgaste del régimen de excepción y las críticas por la falta de transparencia podrían complicar su mandato si no se gestionan adecuadamente. El tiempo dirá si Bukele logra mantener el equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos, entre el crecimiento económico y la soberanía nacional, y entre el apoyo interno y la presión internacional.